Y en la línea telefónica tenemos contacto con el maestro Alberto Cerdán. Él es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, es analista, especialista en estos temas que vinculan a la noticia con la educación o a la educación con la noticia, como lo quieras ver. Maestro Cerdán, ¿cómo estás, Alberto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alberto, hay una pregunta muy simple que muchos nos hacemos, mucha gente se la hace también. ¿Por qué no se puede aplicar la reforma educativa en la parte de la evaluación en los estados de Oaxaca y Michoacán? Dicho de otra manera, ¿por qué la CENTE parece invencible? Bueno, en realidad la historia se va mucho más atrás. Claro. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un grupo que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con lo que quiero decir que las reglas que aplican para el sindicato también aplican para la coordinadora. La coordinadora controla solamente algunas secciones, principalmente la 14 en Guerrero, la 18 en Michoacán y la más escuchada por todos, la 22 en Oaxaca. Pero forman parte del sindicato. ¿Y cuáles eran el arreglo que tenía el sindicato desde los años 40? Pues uno en donde la cúpula del sindicato controlaba quién entraba como maestro, quién subía de puesto, quién tenía reconocimientos, quién permanecía como maestro. Esto le permitió a las cúpulas del sindicato pues un control sobre la vida de los maestros. ¿Te refieres a la maestra Elbester Gordillo? Y antes de ella, Carlos Gonguitud, claro. Y antes de él, Robles Martínez. Estamos hablando que estos liderazgos llegaban a durar más de 17 años. Pero en realidad, más que el liderazgo en sí, que de suyo era importante, pues eran estas reglas que les permitían a estos al nivel nacional, pero también al nivel local, caciques que decidían sobre la vida de los maestros a cambio de estabilidad política y de votos para el régimen. Y esto ocurría también con la coordinadora, que en un principio luchó contra lo que llamaban liderazgo charro, del sindicato, pero que después se convirtieron en todo aquello contra lo que estaban luchando, de manera que se beneficiaron de este control de los maestros. ¿Cómo se refleja? Pues por ejemplo en las convocatorias que lanzan para ingresar, pongo un caso, al subsistema de educación secundaria, telesecundaria, piden que un maestro que quiera participar en la convocatoria cumpla con el 80% de participación sindical. Esta participación se mide, por ejemplo, pasando lista al inicio de la marcha y pasando lista al final de la marcha, y si cumple con el 80% de las jornadas de lucha que les llaman, pues entonces pueden acceder a ser parte del sistema de telesecundaria. Eso poco o nada tiene que ver con sus conocimientos o capacidades frente a un grupo de niños. Tiene que ver con su lealtad y sometimiento a los líderes del sindicato. Y la reforma educativa lo que hace es que cambia estas reglas y entrega a un órgano constitucionalmente autónomo del Estado mexicano, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la facultad de dirigir el Sistema Nacional de Evaluación, de establecer y validar los lineamientos y parámetros en función de los cuales valoran a los maestros, y las autoridades educativas someten a concurso los puestos o las plazas para ingresar al sistema educativo o para subir de puesto, de manera que le quita a los líderes del sindicato esta facultad que durante décadas habían disfrutado. La resistencia por parte de la coordinadora tiene un componente adicional que pues históricamente ha construido un poder colonizando las secretarías de educación locales. El instituto... Claro, hay que recordar, Alberto, perdón que te interrumpa, hay que recordar que incluso el gobierno de Oaxaca en su tiempo otorgó a la sección 22 de la coordinadora la facultad de nombrar al director del Instituto Oaxaqueño de Educación. A grado tal que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, tiene entre su estructura algunos mencionan 70%, otros incluso dentro de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca calculan que es el 95% de funcionarios que fueron nombrados por la coordinadora.
De manera que el patrón, que es la autoridad educativa, es al mismo tiempo la coordinadora y que representa los intereses de los trabajadores, entre comillas, representar los intereses, de manera que pueden controlar todo el tramo, tanto de los recursos que les llegaban para pagar las nóminas y que desviaban a placer, así como decidir a quién le pagaban y a quién no, a qué escuela les mandaban recursos y a qué escuela no, a qué escuela privada les reconocen validez oficial y a cuál no, a quién le entregaban certificados de primaria, de secundaria, de manera que si una comunidad era disidente y no quería a la sección 22, pues simplemente dejan de emitir certificados de primaria y secundaria y los niños se quedan sin la posibilidad de continuar con sus estudios o utilizar esos certificados para conseguir un trabajo. Es decir, la CENTE como juez y parte. Controlan todo. Entonces, una reforma que amenaza tan seriamente el poder corporativo que han construido durante tanto tiempo, pues evidentemente genera resistencias en la cual movilizan a una cantidad de personas que no necesariamente dan clases, pero que están en la nómina. Un caso, en el 2013, la nómina oaxaqueña estaba compuesta por 98,000 personas diferentes, es decir, RFCs diferentes que pude contabilizar. Si dividimos el número de alumnos entre estos 98,000, daban a 8 alumnos por maestro. Cualquiera que vaya a Oaxaca verá que los salones de clases son de 20, 30, hasta 50 alumnos. Bueno, ¿dónde están todas esas personas? Pues en buena medida son quienes logran sostener estas jornadas de lucha famosas, poder desplegarse tanto en el Distrito Federal como en Oaxaca y en diferentes zonas de Oaxaca, y que en condiciones, y aquí hay que reconocer, en condiciones económicas tan precarias que hay en Oaxaca, pues un salario de maestro es un modo de vida que difícilmente tendrían de otra manera, es decir, es acceder a una pensión, acceder a préstamos hipotecarios, acceder a un ingreso permanente y estable, que en la economía oaxaqueña pues eso es imposible. Entonces también si de repente aparece una reforma que va a someter a concurso los nombramientos de las plazas en función de los conocimientos y capacidades, pues mucha gente que no necesariamente tiene los conocimientos y capacidades, pero pagó una cantidad de dinero para poder acceder a esa plaza, pues no la quiere perder. Y entonces se genera un espacio de mutua conveniencia donde pues la defensa de esas plazas se vuelve fundamental. Así que si hay que bloquear un aeropuerto, pues hay que bloquearlo, y si hay que ir al DF a marchar, pues hay que marchar, y si hay que impedir que lleguen las evaluaciones, hay que impedirlas, con tal de que con constantes negociaciones en la cual la Subsecretaría de Gobernación ha cedido constantemente a las exigencias de la coordinadora, son avances orientados a no perder el control sobre las plazas magisteriales. Alberto Cerdán, clarísima nos queda la explicación detallada. Ojalá tuviéramos más tiempo para abundar en detalles, pero sí, ahí está el origen. Esto no se generó de manera espontánea ni tampoco recientemente. Es un tema que se viene arrastrando de años, diría yo, y dices tú, de décadas. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que es obligatoria la aplicación de la evaluación educativa. ¿Cómo debemos leer esta determinación del máximo tribunal judicial del país? Por un lado, era muy claro que el camino legal para echar atrás la reforma educativa realmente era pues un camino, casi diría, condenado al fracaso desde el principio, por un aspecto muy elemental. No puedes declarar inconstitucional una reforma constitucional. Es decir, se corrió un proceso con el cual 2/3 partes del Congreso más la mitad de los congresos estatales aprobaron una reforma, y quienes promovían estas denuncias sabían que tarde o temprano, ya sea el juez o la Suprema Corte, iba a echar para atrás esas demandas. Creo que jugaron de manera muy irresponsable con las expectativas de quienes
creían que podía echarse abajo la reforma. Incluso tengo noticias de gente que les cobraron por meter las demandas en un completo fraude, porque estaba ya predestinado a que no prosperara. Y lo que hizo la Suprema Corte fue simplemente validar el orden constitucional. Hubo un proceso constitucional para aprobar el artículo 3º, entre otros. Y por otra parte, lo que plantea, y esto sí es muy relevante que lo haya hecho la Suprema Corte, es poner en el centro el interés superior del niño. En este sentido, la niñez tiene el derecho humano a la educación, y el Estado debe garantizar, proteger y respetar este derecho. Y la Suprema Corte lo que establece son lineamientos y directrices para que este derecho humano sea garantizado, sea protegido, sea respetado por el Estado mexicano, independientemente del régimen laboral al cual se sujeten los servidores públicos que ofrecen el servicio educativo. Y en ese sentido, una de las transformaciones que sin duda va a tener repercusiones en el futuro es que se pone a los niños en el centro y por tanto todos los materiales, todos los pagos de nóminas, toda la organización del sistema educativo tiene que estar orientado al aprendizaje de los niños. Claro, Cualquier gasto pero esto no vaya para allá no se justifica. Alberto, esto no significa darle al gobierno, avalar al gobierno con herramientas para imponer, como lo marca la Constitución, la evaluación educativa y otras medidas para poner por encima de cualquier interés justamente lo que tú señalas, una educación de calidad y el respeto a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes a una mejor educación? Pues esas herramientas siempre las ha tenido desde que los aprobó el Congreso de la Unión. En realidad, más bien, lo que podría decirse es cada vez se quitan los pretextos que podrían usarse para no implementar para no la actuar reforma, con la fuerza, para no actuar. Ahora, hay que reconocer, este proceso inicia desde los años 40, digamos, el desastre educativo o la simbiosis atípica del pacto corporativo entre el gobierno y las cúpulas del sindicato. También creo que desde una perspectiva de análisis político es imposible que en un periodo de 2 años se eche abajo todo lo que durante décadas se construyó. Evidentemente se requiere de trabajo político, se requiere de una mayor cercanía por parte de los gobiernos con los maestros, no a través de la intermediación de las cúpulas sindicales, sino directamente con quienes sí dan clases. En fin, una estrategia mucho más amplia que explique a los maestros de a pie en qué consiste la reforma, por qué les beneficia, cuáles son las potencialidades, y no volver a regresar a los esquemas donde todo era a través de la intermediación de la cúpula del sindicato. En cualquiera de los casos se les caen o se les quitan pretextos al gobierno para actuar, pero que también tiene que tener una estrategia de implementación más allá de la fuerza bruta. Ahora, por más que hoy lo explicó el secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, la percepción social es que el gobierno federal negoció la reforma educativa a cambio de paz, tranquilidad, para librar y brincar el obstáculo o lo que significaba las elecciones del domingo 7 de junio. Eso es lo que se está cuestionando a Educación Pública y al gobierno federal en general, a la Secretaría de Gobernación, el haber negociado la reforma con los maestros cuando el gobierno tiene la obligación de actuar con la Constitución en la mano para privilegiar justamente una mejor educación. Sí, y eso viene principalmente por las minutas que ha firmado el subsecretario Luis Miranda con la comisión negociadora de la coordinadora, en donde hay una serie de formas y fondos en las minutas. Me explico. Las formas es que para los maestros de la coordinadora una minuta es muchísimo más importante que la ley misma. Para ellos la minuta tiene un valor jurídico superior a cualquier cosa. Aunque en el orden jurídico realmente una minuta de negociaciones no tenga ningún valor, para efectos de la movilización que hace la coordinadora, las minutas son fundamentales. Y en ese sentido, hay una minuta que se firmó el 28 de octubre de 1992, hasta ese entonces, que le entregaba un banco de plazas a la
coordinadora, a la sección 22, para que dispusiera de esas plazas como quisieran. Se les entregaba también recursos para becas para los hijos de los trabajadores, para materiales de construcción, para vivienda, cuya administración estaba en manos de la sección 22. Incluso en esa minuta de 1992 también se les entregó la capacidad de nombrar a abogados en las agencias de ministerios públicos para que cualquier delito que tuviera a un involucrado, a un docente, inmediatamente la sección 22, a través de estos abogados pagados como agentes del Ministerio Público, tuvieran conocimiento y pues pudieran o detener las averiguaciones previas en caso de que afectaran a los líderes de la coordinadora, o acelerarlas en caso de que se tratara de alguna disidencia. Esa minuta, que no tiene ningún valor jurídico, permanece a la fecha. No la han querido derogar, y en las minutas que ha firmado Luis Miranda, lo que constantemente pone en estas minutas, y cualquiera puede revisarlas, que los derechos laborales y los logros políticos alcanzados por la coordinadora serán respetados, y que ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado de las evaluaciones practicadas. E incluso en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, aquí estoy citando textualmente, que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento, así dice la ley, y la minuta lo que hace es que no serán despedidos como consecuencia de un mal resultado de las evaluaciones. De manera que minutas como la de 1992, con lo que ha firmado Luis Miranda, persisten, y justamente lo que provoca es que pareciera entonces que se está negociando la aplicación de la reforma educativa, contraviniendo pues la Constitución, contraviniendo las leyes secundarias, y en una actitud francamente irresponsable, porque el juego de la coordinadora después será decir, el gobierno, si es que quieren aplicar la ley, el gobierno no cumple los acuerdos, aquí está la minuta que firmó el gobierno y ahora se está burlando de nosotros. Y bueno, ese juego ya lo conocemos, es una herramienta que después la coordinadora usará como resistencia, y que machaconamente intentará poner como prueba de que ellos tienen la razón, de que la reforma no les aplicará, y que en este momento pues el subsecretario, no sé si por mala fe o franca ingenuidad, ha caído en la trampa, y será muy difícil que salga de ella. Pues te agradecemos, Alberto Cerdán, este esfuerzo para permitirnos entender el contexto y la profundidad, la seriedad de lo que está ocurriendo en el problema magisterial, sobre todo en Oaxaca, Michoacán, con los representantes de la coordinadora sección 22, sobre todo, que es la más ruidosa. Con muchísimo gusto, y pues estamos a la orden. Gracias, Alberto, gracias. Apreciamos mucho este comentario. Buenas noches. Buenas noches.